Muchas gracias, buenos días a todos, gracias por estar aquí y para mí es un placer estar con tantos amigos y colegas como ustedes. A esta plática yo le he llamado los 12 mandamientos porque creo que son puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta cada vez que uno va a implantar un lente trifocal. No tengo ningún interés financiero. Lo más importante para corregir la presbicia es tener el cuidado obviamente elegir el lente siempre basado en evidencia, no por el que me anunció la casa comercial o el que yo creo que es el mejor, sino tener la evidencia clara. Y les pongo esta foto en donde de entrada aparece un árbol y una niña, pero si se fijan hay una cara de un señor. Voy a aprovechar para empezar con el primero. Los lentes multifocales, yo creo que hay dos conceptos básicos que todos debemos conocer, que es un monofocal, que es un bifocal, que nos da un valle entre ambos focos y nos da una tendencia, actualmente se está tratando de juntar estos focos, el trifocal, que tiene agudeza visual buena a todas las distancias, y el EDOF, que es una visión nítida donde no hay brincos, donde de lejos e intermedia no tiene unos brincos de visión. Sin embargo, los primeros EDOF que salieron se quedaban cortos para la visión cercana. Para mí es un placer tener esta tabla. Esta tabla es cortesía de Joaquín Fernández, a quien tenemos el gusto de tener aquí. Esto está actualizado en junio de 2021 y aquí es donde yo les decía algo muy importante. Debemos conocer todo lo que existe en el mercado y elegir basado en conocimiento y en evidencia. Esta clasificación la hizo Joaquín, donde vemos que existen 12 bifocales, 12 trifocales en el mercado, 16 EDOF y 5 monofocales EDOF. Entonces, imagínense el mercado que nos está atacando todos los días para tratar de elegir, basado en evidencia, el mejor lente para nuestro paciente. Las características más importantes de un lente es conocer si es refractivo o si es difractivo. Nada más con que sepan que el refractivo tiene dos focos de buena calidad y el difractivo va a ser muy independiente del tamaño pupilar. Eso creo que es algo muy importante de tener en cuenta. Las características, fíjense toda la tecnología que existe en el desarrollo de los lentes trifocales. Tenemos lentes con CTF, difractivos EPS, que es la gráfica que tienen arriba, que quiere decir de rango alto, sinusoidal y EDOF, y de pequeña abertura. Entonces, como les pone ahí, el de cambio de fase elevada es el lente nuevo que se llama Liberty y el CTF es el de foco de transicional continuo. Entonces, vamos viendo que cada mes prácticamente o cada X meses tenemos algo nuevo en el mercado. La corrección de los lentes, les pongo algunos de los ejemplos con los que contamos, saber que no todos tienen las mismas adiciones ni las mismas graduaciones. Las visiones intermedias van de un rango de 1.66 hasta 2.17, los de cerca aproximadamente todos son iguales, entre 3.25 y 3.50, y las otras tecnologías pues van cambiando dependiendo qué lente vamos escogiendo. Algo que es importante es que el EDOF, lo tenemos que tener claro, nos va a crear un foco continuo y de enfoque visual sin saltos en la calidad del paciente. El astigmatismo creo que es algo primordial, yo diría es uno de los principales mandamientos de tomar en cuenta, ya que si no corregimos el astigmatismo no vamos a tener a un paciente satisfecho. Siempre que tengamos más de una dioptría keratométrica hay que agregar el cilindro en el lente o usar la tecnología que cada quien se sienta cómodo, bióptica o alguna otra cosa. Este estudio, aunque es antiguo, de 2017, me parece muy interesante porque lo que hace es correlacionar la satisfacción del paciente con el grado de satisfacción. Entonces, fíjense cómo a medida que el cilindro residual va agregando, la satisfacción baja a ser pacientes que tienen entre 1.25 y 1.50 dioptrías y que no están nada contentos. ¿Por qué? Porque a pesar de tener un muy buen trifocal, no están viendo adecuadamente. El siguiente mandamiento yo le llamaría la descentración. Esto es un poco controvertido, ya que se dice que un lente para que afecte realmente tiene que tener más de 0.75 de milímetros,
porque sabemos que la descentración, el principal problema va a ser que nos va a causar disfotopsias y obviamente va a bajar la sensibilidad al contraste. Este estudio se publicó ya hace unos años y se decía que lo máximo que podíamos tomar como descentramiento era la mitad de lo que medía el foco central, el anillo central. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos un Panoptix que mide 1,16, no nos podíamos pasar de 0,58 y en una Telisa 0,52. Sin embargo, algo que es importante, y voy al séptimo, es el ángulo capa. Inicialmente le dimos más importancia de lo que pensamos ahora que tiene. Recordar que el ángulo capa, como lo ven en el esquema superior, es la intersección entre dos líneas, el eje visual y el eje pupilar, y varía dependiendo si el paciente es métrope, miope o hipermétrope. Eso es lo único importante. El hipermétrope siempre va a tener un ángulo capa mayor y a esto también se le ha llamado la curva mu. Sin embargo, es muy dependiente del tamaño pupilar. Por eso se le ha perdido un poquito de respeto al ángulo capa porque varía muchísimo dependiendo el tamaño de la pupila. Entonces, con todo esto nosotros hicimos este estudio en el Hospital para Evitar la Ceguera, que es donde yo trabajo, en donde tratamos de ver la influencia del ángulo capa y del ángulo y de las aberraciones en diferentes lentes difractivos trifocales, y tuvimos 43 pacientes con lentes Panoptic y Telisa Tri y les tomamos agudeza visual a 3 distancias: distancia lejana, cercana e intermedia, y fue a 6 meses de seguimiento. Y lo que encontramos que fue interesante es que había una correlación inversa entre las aberraciones de alto orden internas y el radio Stril. Recuerden que esto fue exactamente igual encontrado en ambos modelos de trifocales. No hubo ningún efecto visual en la visión y por lo tanto se vio que la independencia en el ángulo capa no tenía nada que ver con ambos lentes trifocales. Siguiendo un poquito, esta es la manera en que medíamos nosotros con el OPD y cómo lo publicamos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta el ángulo alfa. Esto ya es otra cosa. El ángulo alfa es un ángulo mucho más estable, que está dado por la distancia entre el eje visual y el eje óptico, y la ventaja contra el ángulo capa es que no se modifica. No importa el tamaño de la pupila, porque está dado sobre todo por el tamaño blanco a blanco y el eje pupilar no se toma en cuenta. Muy importante acordarse que en los hipermétropes que tienen un eje visual corto y que tienen un ángulo alto, hay que tomar en cuenta la relación blanco a blanco. Por último, hablar de disfotopsias, bueno, pues a veces es un riesgo porque a veces se ha visto con algunos estudios como estos que el lente que no está bien centrado muchas veces es porque la luz no cae en el anillo central, sino que cae en el segundo o tercer anillo. Para seguir con el noveno, tenemos los efectos adversos. Nosotros tendemos, por lo menos cuando yo me formé, a que decíamos el paciente ve 20/20 está muy satisfecho. Y nos damos cuenta que no tiene nada que ver el 20/20 con la satisfacción. Y aquí se los pongo, la calidad visual y la satisfacción no siempre van de la mano, ya que muchas veces los pacientes ven 20/20, pero tienen todos estos 4 alteraciones que les muestro aquí, como son las disfotopsias positivas, las negativas, los halos y el glare. Entonces es muy importante que antes de que se implante acordarse de este mandamiento para que no vaya el paciente a quejarse desde el día 1 que no está contento con el lente sofisticado que le acabamos de implantar. Cada anillo, recuerden, esto es muy importante, va a aumentar la dispersión de la luz. Entonces, sí es importante fijarse cuántos anillos tienen los lentes, porque se ha visto que a veces entre menos anillos tienen, mejor visión logran, y es porque hay menos dispersión de la luz. Este es un lente sin ningún interés comercial, es un lente Liberty de Medicontour, y es el único lente que logra tener solamente 7 anillos en 3 milímetros y que por lo tanto nos da entre menos anillos, mejor calidad visual. Siguiendo al 10º es el tamaño pupilar. Este estudio fue hecho por Joaquín también y él midió las curvas de desenfoque de agudeza visual y la sensibilidad del contraste, también como la MTF, y midió pupilas de diferentes tamaños, como lo pueden ver en las curvas, de 2.5, 3, 3.5 y 4, y lo que se encontró es que los pacientes que mejor desempeño visual tenían eran aquellos que tenían pupilas entre 2.5 y 3 milímetros. Esto ya está publicado en el 2019. Vamos a la pupila, recordando un poquito lo de la pupila.
algo muy importante. Yo veo, por lo menos en la ceguera, que muchas veces los residentes meten ganchos, jalan la pupila, hacen stretching, un desastre. ¿Y qué pasa? Luego implantan un trifocal. ¿Y qué es lo que tenemos? Que muchas veces tenemos pacientes con pupilas atónicas. Entonces, el uso inapropiado de expansores de la pupila nos va a dar un problema en el postoperatorio inmediato del paciente. Entonces, ojo, tenemos que respetar la pupila en los pacientes que vamos a poner un lente premium o un lente de alta calidad. Otro de los fenómenos que ya conocemos es que con la edad la miosis pupilar no se detiene, va cerrándose un poquito la pupila en los pacientes más grandes y esto ya está publicado. Entonces, sí es importante siempre dejar una pupila funcional. Por último, les hablo del resultado visual muy importante, ojo seco y disfunción de glándulas de meibomio. Obviamente que estas alteraciones de la superficie nos van a modificar desde la medición del lente. Entonces, ya desde el principio estamos empezando con problemas en la exactitud del lente. Y por último, la comorbilidad ocular. Si tienen cirugía refractiva previa, ojo, muy importante, si tienen glaucoma, ver si están en control o no, qué grado de daño tienen en el campo visual y si tienen alguna alteración de la mácula, siempre hacer OCT preoperatorio para que no se encuentren sorpresas en el postoperatorio. Quisiera acabar con esta diapositiva para que se llevaran a casa algunas perlas y es siempre plantearle al paciente las expectativas reales, no vender algo que no es cierto. Podemos ofrecer independiente de anteojos, hoy en día afortunadamente sí los hay, los lentes que nos permiten lograr la trifocalidad, corregir el astigmatismo, tomar en cuenta la superficie ocular, explicar las disfotopsias. Afortunadamente el proceso de neuroadaptación es un pretexto que tomábamos nosotros al principio para decirle al paciente tranquilo, tranquilo, se va a neuroadaptar, no se preocupe. La realidad es que sí existe este fenómeno. Entonces, tener paciencia porque puede llevar de 3 a 6 meses. Y por último, si tienen un paciente insatisfecho, chicos, esto está publicado, es mejor explantar el lente, cambiar el lente y no estar peleando con su paciente eternamente. Pues con esto acabo, muchísimas gracias por su atención y aquí les paso la palabra a Joaquín.